La bitácora del role. Bienvenidos a bordo del role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Pues muy buenas a todos y bienvenidos a esta edición número 112 de La Bitácora del Role, en la que, jolín, os lo digo muchas veces, pero que hoy estoy más contento que nunca. Porque si os describo el entorno que ahora me rodea, la verdad es que me trae recuerdos maravillosos. Estamos en el Museo de The Ocean Race aquí en Alicante, que es probablemente uno de los museos deportivos más bonitos que no ya solo en Europa, sino en el mundo, tanto por la cantidad de cosas que hay relacionadas con la regata, con su historia, con una exposición que además estoy viendo ahora y que tuve la suerte de hacer yo en 2017, ¿no? Cuando en la anterior edición de la regata, con toda la historia de España desde el año 78 hasta nuestros días. Y la verdad es que es un entorno, jolín, que quieras o no, pues te da unas ganas especiales de hacer un role de los que queden chulos, ¿no? Y es lo que vamos a intentar, porque vamos a hablar con gente muy interesante hoy y vamos a contaros también esa relación tan simbiótica que ya existe entre Alicante y The Ocean Race, porque son muchísimos años desde 2008, donde la que es la mejor regata oceánica del mundo está en España. Y la salida es española y su sede está aquí todos los días desde hace ya más de 15 años. Por lo tanto, creo que tenemos muchísimas cosas que contar. Pero antes de arrancar, como siempre, os vamos a repasar todas las novedades que han surgido esta semana en el mundo de la vela, que son muchas. Por ejemplo, en The Ocean Race, que seguimos en esta cuarta etapa que está llevando a la flota desde Itajaí hasta Newport. Ya sabéis que el Holcim PRB es el único equipo que se ha tenido que retirar debido a que desarbolaron, que perdieron el palo. Está en Río, han subido el barco a un carguero y lo van a transportar hasta Newport en este carguero. El palo también está yendo hacia allí, por lo que van a tener además que hacer una operación contrarreloj para pinchar el palo y tomar la salida de la que va a ser la quinta etapa. Y de momento la verdad es que la lucha está brutal. Acabamos de pasar ahora, me pasaba Peter la nota de prensa del día, y está el Team Malicia, que se ha puesto líder por encima del 11th Hour Racing Team. La verdad es que la batalla sigue siendo, están prácticamente a 3 millas entre primero y segundo clasificado, con lo que vamos a tener un final de etapa maravilloso, como siempre en esta Ocean Race de los IMOCAs. Y en la Copa América, que también tenemos noticias. Ya veis que la Copa América es una competición que tiene casi tanto atractivo por lo que pasa dentro del agua como por lo que pasa fuera de ella, ¿no? En el agua ya tenemos a 5 de los 6 equipos participantes trabajando a muerte, entrenando todos en cada uno de sus respectivos sitios de entrenamiento, menos el Alinghi Red Bull Racing, que está en Barcelona ya, y el equipo francés, el Orient Express, que no ha empezado. Pues bien, nos enterábamos esta semana de que Alinghi Red Bull ya ha hecho el primer intento legal de ver, de escarbar en la normativa. ¿Por qué? Presentó una petición, no ha sido una protesta, son muy cuidadosos también a la hora de valorar esos términos, presentó una petición al panel de arbitraje preguntando por qué el New Zealand, el actual defensor de la Jarra de las 100 Guineas, le había vendido el paquete de diseño de su nuevo barco al Orient Express francés. Y os preguntaréis, pues bueno, tampoco tiene tanto efecto, ¿no?, el hecho de que esto haya sido así. Pues bien, sí que lo puede tener, porque el Orient Express al final es el único equipo que no ha conseguido entrenar, que por tanto partiría con un poco de desventaja en la primera fase de la Copa América, pero si cuenta con el diseño del barco del New Zealand, y en la Copa América históricamente el barco del defensor es el mejor casi siempre, o sea, si no gana el defensor es por alguna cosa rara que pasa, pues esto le permitiría compensar esa desventaja que tiene. Al final, bueno, el panel de arbitraje, que ha tenido suerte, y es que ha dicho que no se iba a pronunciar porque esta petición estaba fuera de plazo. Es decir, tú cuando observas una irregularidad en la Copa América tienes 10 días para protestar.
Si no lo has protestado en esos 10 días, pues te dicen, no, mira, ya no hay tiempo, entonces no han tenido que mojarse. Pero al final mi lectura es que ya se está poniendo interesante la Copa América, ¿no? Todos los equipos que intentan ganar el terreno, sea fuera de agua o sea dentro del agua, con lo que tenemos un añito por delante espectacular. También tenemos la resaca de la Semana Olímpica de Lleres, en la que la pasada bitácora os dejábamos con la posibilidad de que 2 tripulaciones españolas se llevan el oro, y lo consiguieron las dos, tanto Jordi Chamar y Nora Bruman en 470, como Diego Botín y Flotritel en 49er. Por lo tanto, después de ese sabor un tanto amargo que nos dejó el Princesa Sofía, la verdad que en Lleres, con esos 2 oros, el equipo olímpico español que acabó muy, muy contento. También tuvimos el pasado fin de semana en Valencia a los Minicopa América, ¿no? Esos 69F, los barcos foileadores que están tomándose como cantera de la Copa América, en el que American Magic, Luna Rosa ya están entrenando en ellos, y en el que el Grupo Atlántico, un barco francés, se llevó la victoria. Y hoy también, como no, vamos a tener sección de Luis Faguas con el windsurf y con todas las novedades, y además que hoy tengo aquí delante justo a Dani Parrés, que es uno de los grandes clásicos del windsurf en nuestra zona con los Geolín. Un placer tenerte aquí, y a Luis me veo mordiéndose los dedos por no poder estar aquí, hombre, para sacarte unas preguntas, pero bueno, tiempo tendremos. Y el gran protagonista de hoy va a ser, pues, uno de los grandes responsables, de hecho, una de las 2 cabezas visibles de esta de Ocean Race, como es Johan Salen. Por lo tanto, vamos a hacer una mínima pausa. Os recuerdo también que tenemos en el role.com/podcast todos los capítulos anteriores del Role, por lo tanto, si queréis meteros ahí a recuperar alguno, meteros, porque van a ser un rato chulo. Os recuerdo también que si queréis recibir la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos, meteros en el role.com en contacto, nos dejéis el mail y será un placer mandároslo. Y ahora sí, arrancamos ya la edición número 112 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Y arrancamos esta bitácora del Role, y esos aplausos que oís todavía de murmullo no eran para mí, eran para don Johan Salen, que Johan es uno de los 2 máximos responsables hoy en día de The Ocean Race, que es una organización bicéfala cuyos dueños son don Richard Bricius, a quien ya conocéis bien porque fue protagonista, creo que en la última bitácora del Role del año pasado, y don Johan Salen, que tiene muchísimas cosas que contar, y ahora lo vais a comprobar cuando empecemos a charlar con él, pero que tampoco se prodiga especialmente. Por lo tanto, Johan, primero que nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y bienvenido a esta bitácora del Role. Bueno, ¿y cómo estás primero que nada, Jolín? Vaya edición de Ocean Race estamos teniendo, porque había muchísimas incógnitas en muchos sentidos, aterrizaje de los IMOCA, etcétera, etcétera, pero al final seguimos lo que llevamos haciendo de toda la vida, que es, estamos pegados al tracker día a día cuando hay etapa. No, es una transición. Esta edición es un poco una transición entre el World Ocean Race y The Ocean Race, y también hemos tenido el COVID que ha creado mucha turbulencia e incertidumbre para nosotros y para los equipos, etc. Entonces, lo que está desayunando ahora con esta edición, estamos muy, muy contentos. Las escalas hasta ahora han sido muy, muy buenas, y la competición en el agua es genial, mucho mejor que la gente pensaba con los IMOCAs. Todo el mundo estaba diciendo que la diferencia en velocidad será mucho más grande que los 65, etcétera, pero no es lo que está pasando. Está muy, muy cerca, y ahora el líder está cambiando todos los días, etcétera. Entonces, hasta ahora, genial, ¿eh? Falta mucho, no mucho tiempo, pero una parte muy importante, claro, de esta edición, los últimos 2 meses, pero hasta ahora muy contentos, sí. Ahora volveremos a la actualidad, a lo que está pasando ahora en la regata, pero yo quería aprovechar que te tengo aquí y que estamos con un ratito un poco más calmados para poder hablar contigo, porque, jolín, al final, The Ocean Race es una de las 3 grandes regatas que hay en el mundo, la verdad es que todo el mundo quiere ganar. Una es la Copa América, otras son los Juegos Olímpicos y otras de Ocean Race. Está claro que hay otras regatas maravillosas, como es la Vendée Globe, como ahora la moda de SailGP. Hay otros muchos circuitos buenos, pero lo que todo regatista sueña con ganar, de hecho, nunca nadie en la historia ha conseguido la triple corona, es ganar estas 3 regatas. Y entonces me gustaría entender cómo has llegado tú aquí, ¿no? Yo sé que eres tú antiguo navegante de lo que entonces era Whirlpool, que ahora hablaremos con ello, pero
¿A ti de dónde te viene la pasión por la vela? ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿En un pueblo pequeñito que tenía mar cerca? Cuéntame un poco dónde fue tu infancia. No sé cuánto tiempo tenemos. Pero... Tú tira y ya yo le pediré permiso a Estefanía, que es la que manda, y cuando me diga que nos estamos alargando, paramos. No, soy sueco, nací en Estocolmo y soy de una familia de vela. He navegado con la familia desde era muy, muy pequeño. Y tengo el hermano de mi abuelo, por ejemplo, era muy... Es el nombre, la vela, el Genoa de un barco, viene de él. Él era el primero de usar una vela, como se dice en español, overlapping. No jodas, en regata. Eso fue tu abuelo. Sí, y es el hermano de mi abuelo y lo uso y ganó el Gold Cup en Génova hace casi 100 años ahora. Y es ahí de viene el nombre de Génova. Entonces, madre mía, todo eso está en mi sangre, ¿no? de antes. Pero personalmente navegué en vela ligera cuando era pequeño, pero después pasé al windsurf. Sí. Y empecé a regatear y hice windsurf profesionalmente durante un periodo de 5 o 6 años. Sí. Y gané un par de campeonatos del mundo, etc. Y después, ¿con qué tabla? ¿Qué tabla usabais en esa época? Bueno, empecé con el windsurf, el clásico, con la botavara de madera, sí, etc. Y después hice también Dufour, Mistral, y después hice la Copa del Mundo de fanboard. Joder. Yo estaba justo cuando era la primera edición de cuando el windsurf era olímpico, en el 84. Y tenía que elegir ahí en 81, 82... el fan o el wind glider, que era la clase olímpica en esa época, y elegí el fan y la parte profesional y el World Cup de los profesionales. ¿Y le has dado muchas vueltas a eso? Porque voy a tener una medalla olímpica. No, el problema es que la primera vez que el windsurf era olímpico en el 84, la tabla era muy aburrido. Yo hice windsurf para disfrutar y divertirme, ¿no? Y la tabla era muy... Para una tabla de windsurf muy no era genial para navegar, ¿eh? Un poco aburrido y lento. O sea, hoy en día a lo mejor con el RSX no habría sido olímpico, pero con el Icufoil sí. ¿No? Sí. A lo mejor. Sí, no, ahora navego un Icufoil, pero solamente para divertirme. ¿No? Sí. Qué bueno. Pero después terminé el windsurf porque yo quería continuar a estudiar antes de que era demasiado tarde. Pero después pensé, antes de terminar a navegar, quiero tener la experiencia de navegar en un equipo. Vale. Y como estamos diciendo, The Ocean Race es la manera más extrema de navegar y tener una experiencia de equipo que es posible en el mundo casi. Entonces tenía la suerte de conocer un señor que se llamaba Roger Nilsson, que era el skipper de un barco que se llamaba The Card. Un mito, ¿no? Roger Nilsson es leyenda de la... Y entonces me aceptó como en el equipaje y hice toda la vuelta al mundo con The Card. ¿Qué edición? Pero era eso que quería, la experiencia de navegar en equipo también, porque en la tabla, claro, estás solo y estás disfrutando y sufriendo solo, y quería disfrutar y sufrir en un equipo antes de terminar. Claro, esa era la edición 89-90, ¿era? 89-90, sí. Y ahí estuve leyendo el otro día que conoces a Richard Bricius, que ahora iremos a tu relación con él, pero no porque fuera compañero tuyo de tripulación, sino porque él navegaba en un barco rival. En otro barco, sí. ¿Y cómo empieza vuestra relación? No sé si en esa regata o... Nos conocimos porque él era el único sueco en esta regata que no estaba navegando en The Card, que era un barco sueco. Coño. Él era el único, y entonces lo conocimos así y después, hablamos más y más. Y la edición después, 93-94, yo era el product manager de otro equipo que se llamaba Interjusticia. Lo montamos Roger y yo juntos. Y Richard estaba navegando en otro barco, en esta regata, otro barco italiano, el Brooksfield. Sí. Y después de eso, teníamos discusiones muy interesantes para el futuro, etc. Y decidimos a trabajar juntos después. El otro día estuve en Valencia con Pierre Mas.
que me contó que estaba en Intrum, ¿no? Sí, ahora está de entrenador del 69F, de los chiquillos que vuelan. Muy divertido, porque en cada escala teníamos por lo menos 5 partidos de squash. ¿Ah, sí? Y él nunca ganó y todavía está muy frustrado que nunca ganó. Se lo diré. Todavía no ganó, me ha dado el squash. Oye, entonces de esos, ahí seguís en barcos diferentes. ¿Y cuál es el primer proyecto en el que unís fuerzas? Pues claro, la gente, bueno, habrá gente que se dedica a esto que sepa que vosotros estáis toda la vida en el mundo de la regata. Entonces, al final, vosotros, una vez os hacéis con la propiedad de la regata, sois prácticamente los profesionales que más sabéis sobre ella, por esto que estamos contando, ¿no? Primero fuisteis regatistas y luego, ¿en qué momento unís fuerzas para allá? Luego os convertís en excelentes profesionales de dirigir equipos, de eso, ganadores de Volvo, equipos históricos como el primer equipo de mujeres, bueno, primero no, pero un equipo de mujeres, como les decía, que lo hizo muy bien. ¿Cómo empieza ese camino de gestión? Bueno, para mí era porque yo hice una edición y después continué mis estudios. Vale. Y después Roger Nilsson me llamó y dijo, ¿quieres trabajar para montar un equipo juntos? Sí. Y yo estaba justo acabando mis estudios y dice, bueno, le puedo ayudar. ¿De qué eran los estudios? De economía. Tengo Economía. Economía, finanzas. Tengo un MBS. Y entonces decidí ayudar a Roger para montar un equipo. Lo hicimos juntos y logramos encontrar Interjusticia como patronizador. Y después mi parte normalmente había terminado. Pero Intrum, la empresa, me preguntó si yo no quería quedar para gestionar el equipo con ellos y decidí a quedarme. Y ellos tenían una oficina en Holanda y mudé a Holanda y trabajé de ahí con ese equipo. Y después continué a trabajar para la empresa Intrum. Sí. Y al mismo tiempo, un año más o menos después de la regata, había otro equipo que se llama EF. Sí, EF Language era. EF Language, donde el patronizador había decidido ellos mismos que querían participar en la Whitbread. Vale. Y me llamó para preguntar si tenía interés a gestionar ese equipo. Y porque Intrum había sido, quedamos segundo en la regata, pero comercialmente era un éxito muy grande para el patronizador. Y decidí a trabajar con ellos y Richard estaba ahí, estábamos comunicando muy a menudo y después Richard empezó como shore manager en ese equipo. Y es ahí donde empezamos a trabajar juntos. ¿Y qué? O sea, vosotros al final tenéis al menos perfiles muy diferentes, visto desde fuera, que supongo que eso también debe formar parte de vuestro secreto, ¿no? Que os complementáis mucho. ¿Podrías describirme un poco cuál es tu papel en esta bicefalia y cuál es el de Richard? Bueno, pienso que es mejor si el resto del equipo, ellos lo pueden describir mucho mejor que ya. A lo mejor os cae, ¿eh? Viéndolo de fuera creo que es más fácil, pero no, creo que mi parte es más el negocio, ¿no? Y la economía y esa parte. Y creo que Richard es más el comunicador y el visionario. Es una descripción un poco simplificado, pero... Sí, pero vamos, se entiende perfectamente. Sí. Oye, ¿y cómo aterricéis? Porque yo recuerdo vuestro primer gran proyecto, aparte de los que ya has comentado, el Ericsson, ¿no? O sea, el Ericsson fue uno de los equipos, pues, uno de los proyectos más potentes que ha habido pues, en los últimos 30 años o en la historia de la regata. ¿Cómo fue, o sea, cómo gestionaste ese proyecto? Y creo que a raíz de ahí, además, tú le tomaste un amor a España tremendo. De hecho, a nuestras benditas Islas Canarias, ¿no? Cuéntame un poco todo aquello. No, eso era antes, porque yo viví cuando yo tenía 10 años, mis padres mudaron a Gran Canaria. Ah, sí. Entonces yo vivía entre 10 y 19 años, yo vivía en Las Palmas. Entonces, qué bueno. Conocía Canarias muy bien de antes, pero Ericsson era fantástico porque hicieron 2 proyectos y la primera era una decisión muy tarde y también era un clase de barcos nuevos y faltaba tiempo de preparación
Eso era el problema principal. Entonces, comercialmente el proyecto funcionó muy bien. El patronizador estaba contento, pero la parte deportiva no salió muy bien porque todo era muy tarde. Varios problemas con el barco también. Entonces teníamos, como el patronizador estaba muy contento, Ericsson quería continuar y teníamos una oportunidad fantástica, era casi hacer el proyecto ideal, ¿no? El segundo con ellos, ¿no? Tener tiempo, tener dinero suficiente, tener la mejor gente que podíamos encontrar, y el mejor diseñador y constructor y todo. Intentábamos hacer todo perfecto, ¿no? Sí. Siempre hay riesgos con esto, pero salió bien, ¿eh? Ganamos y también la parte comercial salió muy bien. Pero es muy difícil repetirlo, pienso, pero salió muy bien. En la época dorada de esta regata quizá, con esos Volvo 70, 2 proyectos por gran patrocinio, estabais vosotros. No, la época dorada es la que va a venir. Hombre, pues ya está. O sea, no digo más, vaya titular nos acaba de dejar, sin pedírselo. Ay, no, pero es verdad, joder, recuerdo los Telefónica, la batalla que tenéis entre vosotros, aquello fue maravilloso. Eran unos proyectos muy grandes, muy poderosos, pero no eran muchos, ¿no? Claro. Y creo que eso será diferente en el futuro. Habrá más proyectos, pero cada proyecto no hay ninguno que será tan grande como los Telefónicas o los Ericsson. Claro, eso a lo mejor eran proyectos de unos 20 millones de euros, pongamos para decir, no necesito que me lo confirmas solo de mientes, pero vamos, tampoco te voy a meter en ese compromiso, pero eran números así y a lo mejor estamos... Y más. A lo mejor estamos hablando de que... ¿Pero mucho más o...? Bueno. Pero 1 millón es mucho, ¿no? Eso es verdad. Para mí es mucho, bueno, y para ti también, joder, me estado hablando de dinerales. Para Telefónica o Ericsson, pues menos, pero para nosotros es mucho dinero. Bueno, oye, y luego te viene el proyecto del SCA, ¿no? Equipo femenino, diferente, pero que, jolín, sobre todo a nivel de comunicación, de repercusión de mediática, incluso de rendimiento, porque me acuerdo que ganaron la primera etapa las chicas, ¿no? Sí. De esa vuelta al mundo. Fue un proyecto también, supongo que, bueno, ¿qué recuerdo? No lo voy a decir yo, o sea, cuéntame un poco tú qué recuerdo te genera ese proyecto de SCA. Bueno, yo estuve muy involucrado para vender el proyecto y montarlo justo al principio. Vale. Y después yo estaba en un barco privado en el Pacífico y era más Richard que estaba gestionando. Yo tenía contacto con él y ayudando de lo que yo podía hacer de distancia, ¿no? Pero personalmente yo estuve menos involucrado en el proyecto de SCA. Montándolo sí, pero después gestionando la parte operativa estaba menos involucrado. Pero salió muy bien, ¿eh? El problema con ese proyecto era más que la empresa cambió mucho durante la edición y no era la misma estructura después. Si no, habían continuado, pero había muchos cambios en la empresa que hizo que no continuaran. Vale. Bueno, pero yo creo que nuestros oyentes y todos los que estamos aquí nos podemos hacer un poco una idea del bagaje con el que llegan Johan Salen y Richard Brisius ante la oportunidad de quedarse con esta regata, porque quizá el siguiente gran paso es que, si me puedes contar un poco cómo fue ese día en el que estáis vosotros, tú en tu barco haciendo windsurf y Richard a saber, y os llama el señor Volvo y os dice, oye, que quiero proponeros algo. ¿Cómo fue eso? Sí, era en la edición 11-12, no estuvimos después, había SCA y la intención, no teníamos intención después de involucrarnos. Para nosotros habíamos trabajado con eso 25 años y ya estaba hecho, era el momento de pasar a otra cosa. Pero justo un par de semanas en 2017, antes de salida, llamó el señor que era el chairman o el gerente del board de Volvo Oceans, que era un señor de Volvo que nosotros conocíamos muy bien porque había trabajado con Ericsson antes. Cuando nosotros hicimos los proyectos con Ericsson, él estaba ahí y después estaba trabajando por Volvo y el chairman de Volvo Ocean Race.
y preguntó si podíamos ayudar a gestionar la edición, que ya había acción aquí en Alicante y ya estaba justo listo para salir. Y nosotros teníamos otras cosas y otra vida, pero decidimos si lo podemos hacer juntos, podemos encontrar una solución para ayudar. Pero al principio la idea era más una solución temporal, porque el gerente, el CEO de Volvo Ocean Race había dimisionado justo antes. Que era Mark Turner en esa época. Sí, había un poco de turbulencia, ¿no? Sí. Y después, bueno, encontramos una solución, empezamos, ¿verdad? Y unas semanas después nos comunicaron que la intención de Volvo era querían encontrar otra solución no querían continuar como propietarios de la regata. Había interés como Volvo Cars ahora, como es un patronizador muy bien, bueno, a continuar con patronizador, pero habían realizado que no era su rol a continuar como propietarios, no era su negocio y cuando la gente de Volvo Cars estaban contando que ellos tenían que tomar decisiones de clase de barcos y otras cosas, no tenían ni idea. Claro. Y después había un proceso durante unos meses para encontrar otro propietario y hablaron con varias empresas y al final, bueno, era muy complicado y podía escribir un libro lo que estaba pasando durante estos meses y estas semanas, pero al final encontramos una solución con ellos y continuó así. Hicimos un acuerdo con ellos justo al final de la edición en 2018 y después había un periodo de transición no un año, pero como 9 meses, antes todo estaba terminado. Y aquí estamos. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo estás? No, pero como dije un poco al principio, ha sido un periodo muy largo y con el COVID más difícil, que siempre es difícil, pero ha sido más difícil de lo que debería, ¿no? Con toda la incertidumbre. Pero entonces es un placer ahora de estar donde estamos y todo pasando muy bien y discusiones muy positivas para el futuro con ciudades, con patronizadoras y más todavía con equipos. Y, ¿no? que pensábamos que con los 5 IMOCAs que tenemos que podía ser un poco justo, ¿no? Pero al final está saliendo mejor que nosotros pensábamos también y el interés para el futuro es muy bueno. Sí, es que al final el panorama lo escribías tú, ¿no? O sea, ya era difícil ser los primeros que arrancasen la regata después de Volvo, como para que te llega el puñetero COVID. O sea, era como supongo que risas y tú os miraríais diciendo, no, esto no está pasando. Y cuando pasó era el peor momento para nosotros también, porque había, por ejemplo, el Vendée Globe, que tenía la salida prevista en el año de COVID, 2020. Pero eso era mucho mejor, porque ellos tenían todo listo. Sí. Los equipos estaban ahí, patronizadores, todo listo. Entonces lo hicieron y salió muy bien. Pero nosotros, no, como la salida era prevista un año después, para nosotros nada estaba listo. Claro. Y entonces el timing para nosotros era muy difícil. Claro. Lo que está claro es que el matrimonio entre IMOCA y The Ocean Race ya es una realidad y a no ser de que tú me digas lo contrario, parece el futuro a corto plazo, ¿no? Porque hoy estaba hablando con alguien que controla y está muy metido en el mundo de IMOCA y me decía, Nacho, que van a ser 10 la próxima edición. O sea, dentro del mundillo de IMOCA está claro que no viven solo de The Ocean Race porque tienen más regatas, pero como que están muy pendientes de lo que está pasando en esto con ganas de venir. No, estamos trabajando muy bien con la clase. Pero The Ocean Race es muy distinto de lo que hay en la clase hoy, lo que están acostumbrados de hacer en la clase, pero el interés es muy bueno para el futuro y la estrategia de la clase es tener un programa de 4 años y 2 eventos principales, ¿no? El Vendée Globe y en solitario y The Ocean Race, y después otros eventos
los eventos más de Route du Rhum, etcétera, que son los eventos más franceses, pero la base de la clase son las dos vueltas de mundo. Y los equipos, creo que en IMOCA la variedad de ese equipo es muy, muy grande, ¿no? En el Vendée Globe hay la mitad que son proyectos muy pequeños, ¿no? Con patronizadores franceses, no solamente franceses, pero locales, regionales en Francia, ¿no? Y eso no es la categoría que van a ser de Ocean Race, pero todos los equipos buenos y más grandes, que hay 10, 15 ahora en la clase IMOCA, tienen la intención de casi todos de participar en la próxima edición. Y eso es una base muy buena y muy importante para nosotros, pero al mismo tiempo estamos trabajando para generar más equipos de más países, ¿no? Porque todavía IMOCA hay más y más interés internacional, pero sigue siendo una clase bastante francesa. Eso es claro. El equipo español, por ejemplo. Complementarlo con más equipos claro. Internacionales. Estuvimos a puntito de que Pedro Campos se quedara con el LinkedIn pero al final no salió. Mafre al final decidió que no, pero... Muy cerca, pero esperamos que el año o la próxima edición... Están con ganas. ¿Tú qué crees? Bueno, hay que preguntarles, ¿no? Pero creo que sí. Creo que sí, perfecto. Oye, ¿y el modelo de negocio de la regata hoy en día cuál crees que es? O sea, ¿es ciudades y un gran patrocinador que tenéis que encontrar para hacer esto viable? ¿O hay alguna otra? O sea, si no conseguís traer otro gran Volvo o como le quieras llamar, ¿hay modelo de negocio para hacer la regata viable? Lo estamos mirando ahora, claro, las ciudades son muy importantes, eso es un poco la base. En la parte patrocinadores estamos mirando, no hemos decidido si la estrategia en el futuro es tener uno grande y varios pequeños o tener un modelo como tiene el equipo Malizia, por ejemplo, ahora, con un nombre, bueno, que era el nombre más neutral de Ocean Race y tener un grupo de 5 o 6 patronizadores grandes, pero no tan grandes como el principal. Esa es una discusión que estamos teniendo ahora. ¿Y la posibilidad de que haya un barco nuevo para The Ocean Race a corto plazo parece complicada, ¿no? ¿Clase nueva? Sí. No, sí, es muy complicado y creo que la base y el modelo económico que la clase IMOCA tiene no lo podemos encontrar en otra parte. Ya. Porque el modelo económico de la clase IMOCA es muy distinto de lo que era lo normal para Volvo Ocean Race antes, ¿no? Es varios eventos, mucho más actividad, pero también la mayoría de los equipos tienen el barco, el dueño del barco es un banco, una compañía de leasing. Claro. Y pagan un poco cada año para usar el barco y tienen también un valor, venden los barcos para precios muy buenos. Entonces pueden usar un barco 4 años y lo pueden vender al mismo precio que costó. Y entonces ese modelo económico es mucho más interesante, es más económico y genera más valor que es posible hacer con una clase propia para nuestro evento solamente. ¿Y te ves con la regata muchos años con Alicante como hogar? Sí, aquí no, eso es nuestra casa, ¿no? No hay otras intenciones, otras discusiones que darse aquí. Funciona muy bien y bueno, estamos muy bien aquí, ¿no? Sí, la verdad es que... Y no hay razón a encontrar otra solución. Muy bien. Pues don Johan Salen, que ha sido un placer tenerte aquí, que muchas gracias por acoger a este humilde role aquí en este pedazo de museo. Genial, y puede que todas las ediciones de role se pueda hacer aquí, ¿no? A ver si es verdad. El lugar es muy bueno, ¿no? Sí, hombre, vamos, yo firmo, ¿eh? A ver, ¿podemos firmar algo para eso? No. Vale, pues. Pues lo dicho, Johan, muchísimas gracias a ti. Y que siga yendo también la regata. Perfecto. Como va. Gracias. Johan Salen, uno de los dueños de The Ocean Race, en cuyo museo seguimos desarrollando esta edición número 112, la Bitácora del Role, en la que me gustaría ahora invitar a otro protagonista, porque
Ya sabéis, y lo digo muy poco, o sea, lo digo mucho menos de lo que debería, que este role forma parte de una cadena que es Plaza Radio, Plaza Podcast, que está dentro de Valencia Plaza, de Alicante Plaza, que nos han dado muchísimo cariño desde que nacimos, y que al final, joder, como que damos por hecho que siempre están ahí. Pues bueno, hoy ya aprovechando que veríamos hasta aquí, he querido invitar a Miquel González, que aparte de ser un buen amigo, es el delegado de Alicante Plaza, el director de Alicante Plaza. Vamos, Miquel, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenido a esta bitácora del role. Agradecido de estar aquí y compartir este tiempo Y quería hablar contigo, sobre todo porque, jolín, son muchísimos años de esta Ocean Race aquí en Alicante. Y quería palpar y que tú me contaras un poco cuál es la sensación de los alicantinos también. O sea, cómo ha sido esa evolución y sobre todo, cómo ves hoy en día ese matrimonio entre Alicante y de Ocean Race y de Ocean Race y Alicante. Yo diría que es un matrimonio que funciona, ¿no? Sí. Es decir, que las dos partes están ya acostumbradas, además, como ha dicho el anterior invitado, ellos están cómodos y creo que la ciudad también está cómoda, ¿no? Que sabe, ahora a lo mejor anda un poco despistada, también por el COVID, porque ha modificado un poco el calendario, pero antes sí que sabía que cada 3 años había una cita, ¿no? El COVID, la pandemia lo modificó todo, pero bueno, la gente sabe que en enero ha habido una salida, una edición y que habrá otra, eso la gente lo sabe. Yo creo que sí que ha calado como un evento que está muy ligado a la ciudad. Vale. Y tú, a nivel personal, ¿cómo crees que la ciudad la disfruta? Porque al final ha sido como un disfrute muy puntual cuando venían las salidas y luego como que la gente se olvidaba un poco hasta que llegaba la siguiente. Y siempre hay como cierta voluntad. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora es un poco señal de eso, ¿no? De, coño, no nos olvidemos de la Volvo, o la de Ocean Race, que seguimos llamándole Volvo muchas veces con todo el cariño, que no se ha muerto, que seguimos aquí, que seguimos, jolín, que se puede aprovechar mucho más la existencia de la regata. Por supuesto. Yo ahí diría 2 cosas. La primera, creo que en las 2 últimas ediciones ha habido mucha más implicación, que ha ido un poco más allá de la vela. Es decir, yo creo que se ha involucrado a muchos sectores de la población, desde empresarios, mundo de la educación, clubes náuticos. Entonces eso yo creo que ha hecho que la regata no solo sea el día de la salida y ya está, es decir, el evento ya no dura los 15 días en el que está montado el village, sino que de mucho antes vienen los regatistas, pernoctan, están aquí, entrenan aquí, y eso ya genera ese vínculo. Y yo creo que las primeras ediciones sí que a lo mejor eran un poco más mundo vela estrictamente, no tan sociales. Ya que no se preocupaba tanto en atraer a todo el mundo, aunque no le gustaba la vela, ¿no? Exactamente, es decir, de hacer partícipe a toda la ciudad, a todo el sector económico. Yo incluso diría más allá de la ciudad, es decir, aquí yo creo que todo el mundo de la náutica que hay en la Costa Blanca se aprovecha de este evento. Y después yo creo que tú también lo has comentado, que a lo mejor lo que falta ahora es hacer algo entre medias, ¿no? Que entre una salida y otra haya cierta actividad, que la gente recuerde que la Ocean Race sale de aquí, sí, y que yo que sé que se pueden hacer muchas cosas en el que los beneficiados sean las 2 partes, ¿no? Claro. ¿Tú crees que para los alicantinos ya se ha convertido en algo, digamos, para toda la vida? O sea, que ya lo sienten como algo suyo, ¿o seguimos en ese proceso de...? Yo creo que ya hay sectores económicos que si les dijeras que no va a haber otra edición, a lo mejor lo lamentarían. Claro. Mucho. Yo creo que el sector de la hotelería y la hostelería lo nota, ¿no? Es decir, el ejemplo está en la edición de este último año, la de enero, cuando todos pensábamos que por culpa de inflación iban a venir los reyes y venía la catástrofe económica. Resulta que la bonanza económica duró más, ¿no? Yo diría que incluso empalmó, la regata ayudó a que si enero iba a ser un mes malo, fue un mes muy bueno para el sector servicios en la ciudad y en el área metropolitana o en el entorno, como queramos decirlo. Entonces yo creo que si ahora le dijeras, no, ya se ha acabado, se va a otra ciudad, pues lo lamentarían. Yo creo que a lo mejor ahora el debate puede ser la fecha,
por las circunstancias que ahora tenemos, efectos del cambio climático y demás, el verano dura más. Antes a lo mejor octubre era muy buena fecha porque ayudaba a alargar la temporada y ahora resulta que hasta en pleno invierno viene bien. Ya, que lo de enero puede que, o sea, ahora fuese obligado, pero que se puede plantear un debate de si puede ser incluso más interesante. Exactamente. Ya. Sí, yo creo que ese debate estará y entiendo que para futuras ediciones a lo mejor hay debate de cuándo tiene que ser, no necesariamente en octubre, que quizás sea la fecha que mejor viene. O sea, en Alicante Plaza lo leeremos dentro de poco, ¿no? El debate enero-diciembre se instala en... Yo creo que sí, nos estamos acostumbrando a que el verano llegue hasta noviembre, ¿no? Ya. Y bueno, por desgracia los inviernos duran muy poco. Es que incluso yo me acuerdo que el día, yo creo que era el previo de la salida, estaba en la explanada tomando algo, un refresco, y estaba sin chaqueta. Ya. Imagínate. Qué maravilla. Pues muy bien. Pues don Miguel, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí en el Role. Seguiremos leyendo. Toda la gente que quiera saber sobre qué va a pasar en Deus Rey, sobre todo a nivel institucional y político, que lean Alicante Plaza, porque no van a encontrar mejor información que hay sobre el tema. Y nada, seguimos viéndonos por aquí cuando Deus Rey nos reclame. Muchas gracias por la oportunidad, y yo siempre lo digo aquí, lo digo en los múltiples foros que organiza Alicante Plaza. Yo creo que la ciudad, la provincia, la Comunidad Valenciana está necesitada de este tipo de eventos que vienen a ser, yo creo que también aire fresco, ¿no? Oxigenan que no todo tiene que ser sol y playa, es decir, hay mucha más vida que genera valor añadido, es decir, es un evento que el visitante que viene es de un perfil determinado que no suele ser el común, ¿no? de claro. Aquí. Entonces, siempre yo creo, desde mi punto de vista, y más allá de debates populistas, yo creo que es un evento bien recibido, que genera impacto y que la gente, por lo menos los profesionales, sí que lo valoran. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Miquel. Muchas gracias. Pues nos vamos a marchar, pero antes vamos a escuchar a Luis Faguas, como siempre, con su espectacular selección del windsurf. Vamos a escucharlo y enseguida le vamos a dar una sorpresita, hombre. Aloha, Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más. No he podido estar con vosotros porque tengo 1000 fregados, estamos en plena campaña escolar, estamos en pleno final de curso de los técnicos deportivos, y aunque para mí Alicante y todo lo que es la zona de la Ocean Race es un sitio súper especial donde he pasado buenísimos momentos, no he podido acompañaros en esta ocasión, pero bueno, en el próximo sarao que monte Nacho me lo intento montar para escaparme y estar con todos vosotros, que siempre hacer estas cosas mola. En Alicante hay muchísima gente que navega, ya sea en wing, en kite, en windsurf. Aquí en la zona de San Juan, en la zona de Campello, en la zona de Santa Pola, tenemos gente buenísima, desde Javi Clement, Dani Parres, Iván Pastor, Pedro, Javi La Vila. Tenemos muchísima gente que le mandamos desde aquí todo nuestro cariño. Como cositas, primero en plan micro y luego en plan macro. En plan micro, me ha llegado la tabla nueva, espectacular, muy bien, ya tengo el equipo completo para todo 2023. Yo he optado por una tabla de freeride, una Goya Carrera, ya he sustituido el modelo anterior que tenía, que era de una 130 para viento flojo, por una 128, que es el modelo nuevo. Son tablas que no tienen las prestaciones puras de una tabla de racing, pero sí que te permiten hacer una serie de maniobras que una tabla de racing no te va a permitir hacer, que es virar tras luchar, y no puedes salirte un poco de ahí. Con una tabla más freeride, pues te puedes jugar ya a los 360, puedes jugar más con los duck jives, puedes jugar más con el 360 upwind, puedes saltar un poquito más, y te das sobre todo una cierta comodidad que una tabla de racing te perjudica, porque lo que buscamos es unas prestaciones más potentes. Juntando eso con la One 105, con dos tablas más o menos cumplo todo el espectro de vientos para navegar con las 5 velas que he optado yo por tener, que es una 7.8 de free race de no cambers para condiciones de viento justito, y luego ya la Goya Banzai de 6.3 y 5.5 que van con palo de 4.30. Tenéis que jugar mucho con el tema de los palos, y luego tengo una Banzai 4.5 y 4.0 que van con un palo de 3.70. Con eso te lo puedes jugar todo un poquito con un palo de 4.60, de 4.30, de 3.70, y vas viendo un poco cómo puedes jugar. Con eso aguantaremos toda la temporada de verano y de invierno. Más cosas de actualidad. Seguimos
estamos chasing Marc Paré, buscando cómo podemos coincidir con Marc, hemos hablado con él, siguen sus vídeos de Chile espectaculares, y aparte tenemos que se nos va Mauricio, luego vuelve, tiene 2 días aquí y se nos va a Fiji al super evento, esperamos el evento del año del windsurf de olas con condiciones brutales, que será del 1 al 11 de junio. Antes de eso vamos a tener la primera gran prueba de agua plana, que va a ser la DefiWin, prueba espectacular del 18 al 21 de mayo, más de 1000 tablas. La verdad es que un año hay que organizarse para ir a vivir esto. Y hablando de agua plana, nos hemos de quedar en el campeonato del mundo de velocidad, esta vez en aguas abiertas en La Palm. Cuando os hemos hablado de velocidad, de speed, del World Speed Championship, nos hemos centrado sobre todo en Luderitz, pero esta vez se ha realizado en La Palm, en Francia, con muchísima participación, mucho pro y con marcas estratosféricas, no tan estratosféricas como pueda ser en el canal, pero sí que un poco más auténtico, porque esto de hacer velocidad en medio del mar es donde queda chulo. Son runs de 500 metros muy cerquita de la orilla, o sea, es espectacular. Dices, si este tío rompe un cabo de arnés, se sube por la arena. Y recordar que tan espectacular es ver la velocidad como ver los wipeouts, como las caídas de los deportistas, porque van a toda velocidad. Aquí, ¿qué destacamos? Primero y principal, nuestra super Blanca Lavau, que batió el récord del mundo femenino en windsurf foil con 31,06 nudos, una marca brutal. Y luego Antoine Albo, que se llevó el evento con una velocidad máxima de 45,08. ¿Qué tenemos que destacaros aquí? El podium de Finn, Antoine Albo, Valkears y Mateo Iachino, el slalomer también a tope. El podium de foil con Huppert, Björkschik y Mortefón. El podium de chicas de Ulrich, Toraman y Alabau. Y los chicos están dominados en junior sobre todo por los franceses, con Pierre Boni, Jules y Evran. La verdad es que el evento es muy chulo, tenéis fotos, tenéis vídeos, tenéis todo un poquito en internet y merece la pena que le peguéis un ojo. Pues nada, Nacho, un abrazote muy fuerte a todos, espero poder veros a ti y a todos los oyentes del Role muy pronto. Nos vemos por los mares, chao. Pues muchas gracias, Luis, y lo que te decía, tengo una pequeña sorpresita para ti porque sé que es alguien a quien conoces y a quien admiras mucho. Don Daniel Parrés, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Qué sorpresa haberte visto aquí, porque el otro día le preguntaba a Luis antes de venir, me dice, hombre, salúdale que es un mito. Me dice, sí, entre otras cosas, se ha ido de Ibiza a Denia en una tabla de windsurf. Sí, bueno, la verdad es que yo también me llevo una buena sorpresa con el organizador de aquí, que luego tendré un rato para hablar con él. Hombre, sí, estaba pensando en ti cuando contabas compartiremos amigo, porque soy muy amigo de Björn Dukenberg y entonces seguro que ha estado en Canarias y ha estado con su familia, así que seguro que vamos a hablar un ratito. Muy bien, ahí, porque tú aparte de ser, jolín, windsurfista de pro de toda la vida, luego te volcaste con el mundo del SUP, ¿no? Y ahora estás incluso organizando eventos, liderando muchas iniciativas con este mundillo de las tablas. Vamos, sigues ahí metido a tope. Bueno, llevo 35 años dedicado a la enseñanza de deportes náuticos y me encanta todo lo que va por encima del agua. Así que ya sea un barco o tablas de windsurf y SUP. En estos momentos sigo manteniendo pues todas las líneas de windfoil o el kitefoil y todos los deportes, pero es verdad que en estos últimos años pues he estado muy involucrado con nuestro equipo de SUP. Sí. También he vuelto a la competición, he hecho estos 2 campeonatos del mundo que he ganado de mi categoría y además pues desde el 2018 pues estoy haciendo un evento a nivel internacional que este fin de semana pasado ha sido y estamos encantados porque hemos tenido la presencia de 31 países. Coño. Nos han puesto como el mejor evento del mundo de SUP y bueno, pues al final para ti y para mí es toda una competición, ¿no? Donde estás pues intentas mejorar. Joder, pues enhorabuena, porque es muy complicado montar competiciones con 31 países participantes. Sí. Oye, y tú desde tu perspectiva, que también navegas, pero en algo muy diferente a lo que es de Ocean Race, ¿cómo has visto la regata desde que aterrizó y cómo la ves hoy en día? Yo soy un apasionado de la Ocean Race, lo estaba diciendo antes, fui líder del juego durante unas etapas. Mira, de eso vamos a hablar la semana que viene, de la pasión que hay sobre... Realmente nos levantábamos toda la familia a hacer las guardias a las 3 de la mañana, a las 4 nos poníamos todo, mi tío, mi padre, mi hermano y yo. Teníamos un pico impresionante con el... Sí, me encanta, la verdad es que tengo muy buenos amigos, Iker, que llevaba el equipo Mafre
y no he tenido la oportunidad de estar como en hacer la vuelta al mundo, pero yo al revés que Johan, pues yo empecé con la vela de crucero y luego pasé al windsurf. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Me encanta. Pues nada, Dani, pues nada, no te voy a molestar más, pero jolín, que estabas aquí, quería al menos saludarte. Muchas gracias y Luis, pues nada, escucharé más tu podcast. Muy bien, pues muchas gracias. Pues con Dani Parrés nos marchamos, agradeciéndoos a todos que hayáis estado al otro lado y sobre todo a los que habéis estado aquí acompañándonos. Y nada, que la semana que viene volveremos con una nueva edición de esta Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.